Entonces te decía que el politeísmo es la adoración a muchos dioses, que el enoteísmo es muchos dioses, pero de entre todos esos dioses se adora a uno, muchos dioses y se adora a uno, pero cuidado, se cree que existen otros dioses, que el dios Moloch es uno, que el dios Quemos, que el dios Baal y que el dios El son otros dioses que existen, pero muy válido y respetable para ellos. Yo no los adoro, yo adoro es a este otro dios. Eso se llama enoteísmo. Idolatría es la adoración de más de un dios, de más de un dios. Es decir, enoteísmo Sí. es la adoración es la existencia de otros dioses, pero que yo no acepto. Muy bien, entonces el enoteísmo básicamente es que la persona cree que existen una cantidad de dioses, no solamente uno, muchos dioses, y que dentro de esos dioses yo adoro a uno, pero que hay cientos o miles de dioses y los reconoce como dioses. ¿Ya? Mientras que el monoteísmo es la adoración a un solo Dios existente, es decir, no existen más dioses, hay uno solo y yo soy adorador de ese Dios. ¿Sí? ¿Sí nota la diferencia? Señor. O sea, sí, es decir, el que no entiendo muy comprendido es la enoteísmo. Por eso, el enoteísmo es que el pueblo de Israel durante muchísimo tiempo creyó en que había muchísimos otros dioses, Quemos, Moloch, Dagón, El, Baal, Marduk, Ea, muy válidos y respetables todos esos dioses, pensaban ellos, pero nosotros adoramos a un Dios, pero creen que hay dioses en otros pueblos, que esos otros pueblos tienen otros dioses que tienen otras características de pronto diferentes o a veces iguales a las del Dios de Israel, ¿correcto? Y se reconocen como dioses. A diferencia del monoteísmo, que es el no reconocimiento de otro Dios. Hay un solo Dios. Y a ese Dios se adora. ¿Sí? ¿Me ubico? Bien, ¿no? O sea, entonces el enoteísmo no puede ser, no se puede aplicar en una persona, sino en un... ¿De una persona sino en qué? Es decir, o sea, es decir, en esa ciudad, uno puede decir, esa ciudad es enoteísmo, porque hay muchos dioses. Yo no me adoro a uno, pero hay muchos dioses en la ciudad, ¿cierto? Pero es el que tú lo reconozcas a esos otros dioses como dioses. Que O sea, esa persona lo reconoce. si yo no me reconozco a uno, aunque haya mucho, pero que no me reconozco a uno, es enoteísmo. Eso es monoteísmo. Pero si yo digo, sí, Okay. no, es que allá hay otro Dios. No, es que el Dios Alá es otro. El Dios Mazda del zoroastrismo, ese es otro Dios, ¿correcto? Esos son otros dioses. Yo no los adoro, pero son otros dioses que existen. Eso es enoteísmo. Y puedo decir entonces que esos dioses tienen poder, que actúan de X o Y manera con la gente, ¿correcto? Y que en un momento dado el Dios de Israel está acá y el Dios Mazda acá y el Dios Alá está acá, ¿correcto? Y todos los dioses del hinduismo están ahí y del budismo ahí están. Entonces eso es enoteísmo. Se reconocen a esos otros dioses, se les reconoce como dioses. Muy bien. Ok, pero entonces estamos hablando de la introducción a este tema de la teología del Antiguo Testamento, mío, que eso es, hasta ahora estoy haciendo una pequeña introducción. Entonces,
el Señor, es decir, el Dios de Israel, fue mostrándose al ser humano en la medida en que su propedéutica, ¿qué es eso de propedéutica, amigo? Propedéutica es una enseñanza preparatoria. Propedéutica es básicamente los saberes previos que usted tiene y que le facultan para acercarse a una materia nueva que usted no conoce. Es decir, usted no conoce X conocimiento, no lo tiene, lo va a adquirir. Pero para adquirir ese conocimiento usted tiene ya unos presupuestos, es decir, usted tiene unas ideas. Esas ideas le permiten acceder a ese otro conocimiento. Por ejemplo, usted va a aprender hebreo. No conoce el hebreo, pero lo quiere aprender y lo va a aprender. Y usted tiene unos presupuestos, ¿cuáles son? Los conocimientos previos del español. Porque para conocer y para aprender un idioma nuevo, la clave es el conocimiento del idioma propio, en este caso el español. Entonces usted sabe escribir español, sabe cuáles son las letras del español, las vocales, y todo eso le va a ayudar para aprender más fácilmente este otro idioma. ¿Ya? Entonces, cuando yo te hablo de propedéutica, la propedéutica es una enseñanza que usted ya tiene, que es una enseñanza que lo faculta, que lo prepara, que lo alista para hablar a otras, o para aprender otra área del conocimiento relacionada con eso. A eso es a lo que me refiero con propedéutica. Entonces el Señor va mostrándose al ser humano en la medida en que esas enseñanzas que el ser humano tiene le ayudan para adquirir otras enseñanzas más profundas, ¿ya? Que le permiten avanzar hacia estadios más holísticos. ¿Qué significa cuando yo digo holísticos? Mijo, lo que pasa es que lo que yo te voy a dictar a ti es a nivel universitario, ¿ya? Es decir, con la profundidad que enseño en la universidad. Porque cuando tú le enseñas, digamos, a una persona de una iglesia normal, tú no puedes enseñarle con esa profundidad. Tienes que minimizarle la vaina. O sea, no ser tan profundo porque ellos no te van a entender. Y van a decir, este man está loco, este man es un hereje. ¿Pero por qué? Porque no tienen esa propedéutica. Y la idea de esa propedéutica es que yo poder llevarte a ti hacia un estadio más holístico. ¿Qué es eso de estadio más holístico? Es cuando tú ves las cosas desde una perspectiva más integral, más completa. Lo que nosotros estamos persiguiendo en estas materias, que tú veas, por ejemplo, cuando se trata de hermenéutica, no solamente mira el texto, sino que mire la parte histórica, mire la parte geográfica, mire la parte lingüística, mire la parte teológica, todas esas partes le dan un panorama más completo. ¿Qué significa holístico? Panorama más completo, ¿ya? Las características de la fe patriarcal, ojo, por eso te he colocado ahorita el ejemplo de Abraham, son muy diferentes a la fe monárquica. Por eso te colocaba el ejemplo de David. Y también son muy diferentes a la fe posexílica. Es decir, una cosa es lo que cree Abraham, una cosa es lo que cree David y otra cosa muy diferente es lo que cree Esdras. ¿Por qué? Por la época, ¿no? Por la época y porque cada una de esas épocas le va adicionando, le va aumentando, ojo, le va aumentando conocimiento al anterior. ¿Sí? Le va aumentando conocimiento al anterior. Ahí está. Entonces, son muy diferentes cada una de esa fe. Sí, levantaste la mano. Profe, y es decir, de Abraham, Isaac, digamos Abraham, David, Esdras, que son en tiempos diferentes, eso también puede, digamos, también es sinónimo, es decir, cada ellos vieron a Dios de un punto de vista diferente por la época, o la época no influyó en la visión que tenían a este. Esa es una muy buena pregunta. Sí, todos vieron a Dios de una manera diferente. ¿Por qué? Por la época, en parte. Por la época, por la posición social, por ser hombre o por ser mujer,
por pertenecer al reino del norte o al reino del sur, porque recordemos que Israel estaba dividido, ¿no? Reino del norte y reino del sur, por pertenecer a uno o a otro reino, porque era un rey o porque era un sacerdote, porque era una persona de un nivel social alto o un nivel social bajo. Todas esas perspectivas hacen que una persona vea a Dios de una manera diferente. Sí, Profe, pero Dios respeta esas, o sea, yo lo digo porque la verdad, cuando uno empieza a estudiar este curso universitario, que es tan importante, uno empieza como a mirar, digamos, la isla muy diferente y se da cuenta que Dios no espera en nosotros una sola mirada, es decir, no hay una sola mirada donde uno pueda mirar a Dios, ¿me entiende? Con esto yo me doy cuenta que yo creo que Dios entiende y respeta, digamos, es decir, este curso es muy importante porque a uno lo lleva a entender que Dios no responde, digamos, como que un robot, digámoslo así. O sea, es decir, Dios también entiende la cultura, la posición donde uno está, porque es muy diferente, digamos, alguien que está, digamos, en la política, mira a Dios es decir, de un punto de vista, digamos, diferente. Es decir, sí, que tu fe hacia Dios es diferente, o que lo miremos nosotros que estamos en la universidad, o que lo mire un cristiano de base, o que lo mire un hindú, o que lo mire un rico, bueno, en fin, entonces yo creo que Dios también, digamos, es muy sabio, digamos, a él entender y respetar ese punto, digamos así, de vista como uno lo va, digamos, a mirar. sí, es muy diferente, es muy diferente. Entonces, en la medida en que tú vas adquiriendo conocimiento, obviamente tú vas viendo las cosas de manera muy diferente a las que las ven las otras personas de la iglesia. Tu visión se va ampliando enormemente. Por eso es que para muchas personas de la iglesia, cuando te escuchan hablar a ti, dicen, este tipo está mal, este tipo es un hereje, pero no se dan cuenta que el asunto es que tú eres el que está más cerca de la verdad que ellos. ¿Por qué? Porque conoces más, porque has leído más, porque has escuchado hablar a gente que sabe más de lo que sabe el pastor de tu iglesia, ¿ya? Y entonces tú empiezas a abandonar cosas que te habían dicho en un momento que esas eran las más importantes de todas. Esto es lo más importante y ellos le llaman a eso sana doctrina. Te vas a dar cuenta que no, que la sana doctrina no es eso, que doctrina, que eso ni siquiera es doctrina, que doctrina es otra cosa. ¿Ya? Entonces, por eso es que es tan complejo para un teólogo quedarse en un lugar donde sabe que enseñan cosas que no son tan correctas. En este momento, mi hijo, quiero hacerte una infidencia. En este momento, y te la hago a ti porque tienes una mentalidad abierta. En este momento yo no estoy peleando por demostrar que mi denominación o mi iglesia es la única que tiene la verdad. No creo eso. Creo que todas las religiones tienen una perspectiva de la verdad. Y no creo en este momento que para que una persona sea salva tiene que estar afiliado a mi denominación o a mi iglesia. Los únicos que nos salvamos somos nosotros. No creo eso. Creo que una persona puede encontrar la salvación estando en el cristianismo, en el judaísmo, en el hinduismo, en el budismo. Y Hasta en los católicos. hasta los católicos. Es que cuidado, católicos y evangélicos no son muy diferentes. Nuestra religión se llama cristianismo. A veces la gente llama, ¿usted es cristiano o es católico? Eso es equivocado, porque cristianos y católicos son lo mismo. O sea, nosotros tenemos una religión que se llama el cristianismo. Hay cristianismo católico y hay cristianismo evangélico. Esa división que se hace de que entre cristiano y católico es equivocado. No, es cristiano evangélico o cristiano católico. ¿Me hago entender? Sí, señor. Ya. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Me preguntas, ¿hay gente en el catolicismo que se va a salvar? Sí. ¿Hay gente en el catolicismo que puede llegar a ser salva? Sí.
Perdón, pero es católica. ¿Y qué? Ojo, Dios no es evangélico. Dios no es católico. Ni es musulmán, ni es hinduista, ni es judío. No. El hecho de que nosotros queramos tener una exclusividad con Dios, eso es problema de nosotros. Ojo, de hecho, incluso Jesucristo no es el cristianismo, ni el cristianismo es Cristo. Ni Cristo es el cristianismo, ni el cristianismo es Cristo. Y Cristo no vino a fundar ninguna religión cristiana, ni ninguna otra religión. Somos nosotros los que tomamos el nombre de Jesucristo para hablar de cristianismo. Pero no es que Cristo haya sido cristiano. ¿Quién fundó el cristianismo? ¿Cristo? No, eso es totalmente falso. Pero entonces, o sea, es muy, es decir, uno cómo entonces llega, digamos, a estas clases, digamos, de mentes abiertas, eh, porque el evangelio, digamos, la iglesia cristiana hemos adoptado esa palabra, el cristianismo, y pensamos que lo único, digamos, o sea, pues lo que tú le dicen es, usted es evangélico, y creen que el evangélico es sinónimo a que asiste a una iglesia. O sea, las dos cosas, digamos, la unen. Entonces, le tengo una pregunta. Uno, ok, la pregunta, la palabra cristiana fue una, digamos, puedo decir, adoptada, pero entonces, Jesús, ¿qué fue? Es decir, ¿cómo nosotros lo podemos identificar si no es cristiano evangélico? ¿Cuál es la pregunta, digamos, que uno se puede identificar? Es decir, ¿qué en la área religiosa, Jesús quién fue? Y nosotros como miembros que le servimos a Cristo, no digamos cristianos, aunque pues una palabra en que se queremos ser salvos y así le servimos a Cristo, ¿cómo fue una palabra, digamos, concreta para esa persona que anda, digamos, que le quiera servir a Dios? Se te escucha entrecortado, mijo, pero a ver, te alcanzo. Repíteme la última parte, solamente la última. Ok, ¿cómo, teniendo en cuenta que, es decir, qué palabra, es decir, Jesús en la área religiosa, cómo podemos identificar a Jesús en la área religiosa? O sea, una No, palabra para... no. ¿Sabes qué hizo Jesucristo? ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? No practica solamente una religión, sino que lo que él busca es practicar la espiritualidad. Practicar la espiritualidad son dos cosas muy diferentes. Lo que Dios está buscando en el ser humano es una expresión de espiritualidad, espiritualidad divina, porque todos los seres humanos somos espirituales, todos. Usualmente se dice, no, es que se está muerto espiritualmente. No, nadie está muerto espiritualmente, porque incluso un brujo, un sicario, son espirituales, pero su espiritualidad es satánica. Ya su espiritualidad es una espiritualidad contraria a la divinidad. Entonces, hay espiritualidad satánica y hay espiritualidad divina. Lo que yo tengo que mirar es cómo con mi vida voy a proponer una espiritualidad divina. Voy a reflejar una espiritualidad divina con lo que yo hago. Lo que Dios, y que yo en este momento le estoy llamando no Dios, sino la divinidad, porque a veces si decimos Jehová, es el Dios de los evangélicos. Si decimos Yahvé, ese es el Dios de los católicos. Si decimos Alá, ese es el Dios de los musulmanes. No, perdón. Dios tampoco responde a esos sobrenombres que nosotros le hemos dado. Dios es Dios y para de contar. La divinidad, la divinidad. Lo que busca la divinidad del ser humano es el cultivo de la espiritualidad, no de la religión. ¿Ya? Entonces, para el ser humano intentar expresar su espiritualidad, se inventó la religión. Bienvenida la religión, ¿correcto? Pero lo que pasa es que la religión solamente es un vehículo para expresar un segmento muy pequeño de la espiritualidad que se conoce con el nombre de espiritualidad litúrgica. Pero hay otras clases de espiritualidad, por ejemplo, espiritualidad legal,
espiritualidad del carisma, espiritualidad con el medio ambiente. Es decir, la espiritualidad es una cosa muy grande y la religión es una cosa muy pequeña. La religión pretendió expresar la parte litúrgica de la espiritualidad. Pero ¿qué hicimos nosotros los seres humanos? Tomar esa partecita pequeña de la espiritualidad que se llamaba religión y hacer de la religión un todo. Y nos olvidamos de la espiritualidad. Espiritualidad, quédese usted allá y yo solamente voy a practicar lo que es religión. No es correcto. ¿Me hago entender en lo que te estoy diciendo? Desde esa Sí, señor. perspectiva, Cristo no viene a establecer o a fundar una religión. Viene a La espiritualidad. expresar una espiritualidad, ¿correcto? Expresar una espiritualidad. Y luego hubo otros hombres que seguramente o según ellos creían, asimilaron las enseñanzas de Cristo, las asumieron para sí y le colocaron o crearon una religión. A esa religión le colocaron el nombre de Cristo, de cristianismo por Cristo. Pero que Cristo haya fundado el cristianismo, no, no es cierto. ¿Se me hago Entonces, profe, entender? entonces, ¿cómo podemos definir, listo, ya la palabra espiritualidad? Gracias por aclarármelo. Para eso uno estudia, ¿no? Para uno, digamos, aprender y uno se especie, digamos, de eliminar, digamos, conceptos erróneos que uno pueda tener. Entonces, ¿cómo podemos definir, así como usted me explicó la espiritualidad, cómo podemos definir una palabra, ser religioso? ¿Cómo podemos qué? Definir la religiosidad. Es Pues decir, ¿qué es una religiosidad, religiosidad? recordemos que religión viene del latín religar. Y religar significa algo que estaba unido, se rompió y ahora, a través de estos actos litúrgicos, yo pretendo volver a unirlo. ¿Ya? Reitero, religión, religar. ¿Religar qué? Algo que en un momento estuvo unido, se rompió y ahora yo, a través de la religión, lo quiero volver a unir. Eso es lo que busca la religión. Pero reitero, ¿Y eso es malo? ¿Y eso es lo malo? que la divinidad busca no es religión solamente, solamente. Sí la puede aceptar y la acepta siempre y cuando las otras áreas de la espiritualidad sean practicadas. ¿Sí me hago entender? Es decir, ¿qué valida la religión? ¿Qué valida la religión? Que las otras áreas que complementan a la espiritualidad sean las que respaldan ese acto litúrgico. Si no lo respalda, no sirve. Entonces ahí tiene que ver entonces mi relación con el otro, mi relación con la naturaleza, mi relación con los animales, mi relación con aquella persona con la cual hago un negocio, mi relación con mi cónyuge, con mi hijo, con mi padre, con mi hermano, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver, ¿correcto? Entonces, ese es el asunto. No solamente el acto litúrgico, que eso es lo que el Señor a los profetas del siglo octavo les está recriminando. Ustedes hacen un culto muy bonito, es espectacular ese culto, pero eso a mí no me importa. ¿Yo para qué quiero que me traigan los diezmos cada 3 días? ¿Yo para qué quiero sacrificios de animales engordados? No, eso no. A mí lo que me descresta, dice Dios con los profetas del siglo octavo, es que corra el juicio como las aguas. Ellos allá eran tramposos. Los jueces eran venales, corruptos. Y él dice, yo lo que quiero es que corra el juicio como las aguas. Que el dueño de la empresa no se le robe la plata a su empleado. Que no despojen de sus tierras a los pobres. ¿Ya? Que no exploten ustedes los banqueros a los que van a pedirles un préstamo, que no los exploten de tal manera que se roben sus pertenencias. ¿Me hago entender? Sí, 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 señor. Preguntas. No, pues la verdad, gracias por pasarme, digamos, el punto. Pero entonces la religiosidad es decir, pues que, es decir, religión, es decir, espiritualidad, religión y religiosidad son términos diferentes, ¿no? Sí. Es decir, la religión.
entonces religión, entonces tiene mucho, o sea, no es muy independiente que la espiritualidad. Es, la religión es una manera, un método de expresar parte de la espiritualidad. ¿Sí? ¿Qué es religión? Aparte de la definición etimológica que le estoy dando, tenemos que decir que la religión es un medio a partir del cual se expresa uno de los elementos de la espiritualidad. ¿Sí? Y la religiosidad es hacer de la religión el todo y constituirse en fanático de esa religión. Defensor acérrimo porque cree que esa religión es la única, la verdadera, que todos los demás están equivocados y que por lo tanto hay que destruir esas otras religiones porque la única manera de pensar y de actuar y de adorar a la divinidad debe ser la mía. Esos otros no. Ahí se convirtió eso en religiosidad. Cuando es más importante el acto litúrgico que el ser humano. Ahí todo está perdido. En la espiritualidad, lo más importante es la relación con la divinidad y la relación con mi prójimo y con el medio ambiente. En la religiosidad, lo más importante es el acto litúrgico como tal. No la divinidad, no el ser humano, no mi entorno. El acto como tal. Listo, ya estoy entendiendo. O sea, lo que usted me quiere decir es, ya entendí, digamos, la religiosidad pone el acto lingüístico, digamos, bueno, pues, digamos, usted vaya, ora, ayuno, etcétera, y la espiritualidad va es más como en el ser de las personas, ¿cierto? Como en ayudar al prójimo, como que esté bien, ¿cierto? Sí, no solamente a la persona, sino a la divinidad también y al Claro. entorno. Todo, es decir, la espiritualidad cubre absolutamente todo. La religión solamente cubre el acto litúrgico. Ok. Estoy hablando en la práctica, Excelente. porque una persona conceptualmente me dirá, no, la religión cubre todo, absolutamente todo. ¿No? Eso es que va, en la práctica no es así. En la práctica la religión solamente le interesa el acto litúrgico. Ayunar, orar, hablar en lenguas, ya, todo eso. Excelente, profe. Hasta aquí vamos bien. Muy bien. Entonces, permíteme leerte, porque hasta ahora estoy leyéndote el plan de curso. Recuerda que esto nosotros lo leemos las primeras clases en la universidad. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita. El Señor fue mostrándose al ser humano en la medida, estoy acá, es esta partecita. El Señor fue mostrándose al ser humano en la medida en que su propedéutica les permitía avanzar hacia un estadio más holístico. Las características de la fe patriarcal, que son tan diferentes a la fe monárquica o la fe posexílica. Cuidado, y aparte de que esas diferentes fes son tan diferentes, son tan disímiles, son permeadas por las distintas tradiciones en el pueblo de Dios. Lo que decíamos ahorita. Es muy diferente como ve a Dios el rey, el sacerdote, el campesino de base, el adinerado, ya, es muy diferente como ve a Dios. Y es muy diferente como ve a Dios la gente del reino del norte a la gente del reino del sur. ¿Ya? Es muy diferente como ve a Dios el hombre y la mujer. ¿Sí ves? Entonces, dice que unidas a las reflexiones poseventuales de las manifestaciones divinas, dejan en claro que hablar de una teología del Antiguo Testamento es emprender una tarea que no en pocas ocasiones resultará titánica cuando no imposible. Hablar de las teologías del Antiguo Testamento es muy difícil. Es una tarea muy grande, muy compleja. ¿Ya? Entonces se debe tener en cuenta la naturaleza siempre temporal. Ojo, hay muchos aspectos temporales
frente a lo eterno del propósito de Dios para el ser humano. Es decir, lo que en algún momento de mi vida creí, ya no lo creo. Y lo importante es que lo que no creo o lo que creo pueda ser lo vital. Ojo, que lo que yo creo pueda ser vital. Eso es importante. Que lo que yo creo sea lo vital, lo que tengo que creer. Y aquello que estoy dispuesto a renunciar sea algo periférico. Ejemplo. Yo nací y crecí en una denominación en la cual me dijeron que santidad era que las mujeres no se pusieran pantalón, ni se pintaran la cara, ni que se cortaran el cabello. A mí me enseñaron eso. Y durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, durante toda mi juventud lo creí y lo enseñé y lo defendí. En este momento digo qué ilógico era eso, porque eso de ninguna manera es santidad. Como no lo creo ahora, lo abandono. No creo ni predico eso. Pero eso son cosas que son periféricas, que no son tan importantes. ¿Qué es lo importante? Lo importante es tener una relación con la divinidad. Y lo importante es entender cómo es que Él se ha venido revelando. Eso, como es tan importante, eso sí lo abrazo. Eso lo abrazo. ¿Ya? Porque me parece que es vital para mi relación con la divinidad. Eso tenemos que tenerlo en cuenta aquí en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que no es importante? Muy bien. Entonces, aquí en esta parte que le hemos llamado competencias del curso, en las competencias reflexivas, cuidado, el estudiante, estoy acá, debe revisar sus conceptos, los conceptos que trae frente a los nuevos saberes. Y cuando usted haga ese análisis intelectual de lo que usted creía y lo que se le está enseñando ahora, es importante que tenga en cuenta que tiene que hacer un deconstruccionismo. Deconstruccionismo significa tumbar lo que ya había construido porque tú tienes cosas construidas. Pero te das cuenta que desde que llegaste a la universidad has tenido que derrumbar esas cosas y empezar a volver a construir. Eso se llama un deconstruccionismo. Tumbar Sí, para señor. volver a construir. Preguntas. En la cosa. Profe, pero qué le sí, este, pero en esa desconstrucción de información que uno ya tiene, digamos, dentro, digamos, también en ocasión también tiene pro y tiene contra, ¿no? Es decir, pues pro es decir bien, pero también tenemos en cuenta que esa desconstrucción para construir, también eso puede hacer que nos venga el mundo encima, ¿no? Entre comillas, digamos, como pastores, hermanos de la iglesia, y eso como que nos quieran aislar, porque notemos que eso pues a veces nos trae perjudición, digamos, en la iglesia. Es decir, si usted estudia teología, ya la iglesia lo consideran a uno como, bueno, no puede estar, digamos, no hable con él, no hable con lo otro. Y lo otro, profe, usted sabe que en las iglesias, digamos, para usted poder servir, tiene que estar, digamos, todos los servicios, los ayunos, tiene que estar, digamos, bueno, para usted puede servir de que, y uno, pues, por ejemplo, yo soy cristiano y me cobro una iglesia, pero no soy de los de las personas que le gusta estar siempre metido a una iglesia todos los días. No, yo soy más como de lectura, de leer la Biblia, de leer libros, soy más como de enseñanza, de teólogo. Entonces, ¿cómo podemos decir? Un teólogo que quiere, digamos, servirle a Dios, es muy complicado hacerlo en un punto de la iglesia, aunque lo quiera hacer porque la misma la iglesia a uno le cierran a la puerta. Sí. Ahí toca, yo siempre le digo a la gente, cuando se estudia teología hay una ruptura.
Esa ruptura puede ser de tres maneras. Una ruptura con Dios o una ruptura con la denominación a la cual pertenezco o una ruptura con uno mismo. Uno definitivamente escoge con qué quiere romper. Entonces, por eso vemos nosotros que hay teólogos que son ateos, que estudiaron teología y que ya no creen en Dios ni nada de eso. La ruptura fue con Dios, ahí en ese caso. Poco recomendable, la verdad, pero sea. Hay otra ruptura que es con la denominación. Tú, mientras que, o en la medida que vas recibiendo todo este conocimiento y vas viendo cosas que se practican en tu iglesia, tú vas diciendo, esto sí es correcto, esto no, esto sí, esto no. Y terminas finalmente diciendo, no, qué pena, yo no sigo perteneciendo a esta denominación. No porque es que no puedo por ABC. O por el otro lado, dices, no, pues aunque yo sé que lo que se está enseñando acá no es correcto en esto y en esto y en esto, pero voy a continuar. Voy a continuar acá porque acá fue donde Dios me colocó, acá es donde me voy a, etcétera. ¿Ya? Y entonces tú decides si te quedas ahí y ayudas a cambiar ese lugar y ayudas a que piensen de manera diferente y todo eso es muy válido y respetable. O sencillamente decides si definitivamente te vas a ir. O hay una tercera ruptura con uno mismo. ¿En qué sentido? En que infortunadamente también he visto muchos que estudian una carrera de teología y que reciben el título, pero el conocimiento no les permeó a ellos. No hicieron ese deconstruccionismo, no lo hicieron, sino que sencillamente hay mucha gente que estudia teología porque necesito el título, porque el gobierno me lo exige. Pero realmente yo ya tengo mi dogmática, yo ya sé en qué creo y eso yo no lo voy a abandonar ni me ha faltado. Ahí es una ruptura consigo mismo, en el sentido de que hay unos aportes intelectuales que se le han estado dando, pero esos aportes no, de ninguna manera, van a hacer mella en su vida y en lo que él ha creído, porque es que esto fue lo que me enseñaron. Ahora, el asunto no es tan sencillo porque es que ese deconstruccionismo es doloroso. ¿Y por qué duele? Porque en ese proceso muchas veces usted se va a sentir que me engañaron. Toda la vida yo creí eso porque es que eso me lo enseñó una persona que fue mi pastor o que fue mi líder y que yo lo amé muchísimo y lo admiraba y lo admiro. Pero ahora siento que me está engañando. Y entonces, ¿qué? ¿Cómo hago ahí? Pero hay otros que dicen, no, yo cómo voy a traicionar mi denominación. Yo cómo voy a traicionar la iglesia en la cual crecí, me bautizaron, me enseñaron el ABC, ahora yo cómo voy a dejar eso, no, yo no los voy a dejar. Además, porque yo creo que es la única que tiene la verdad en medio de todas esas iglesias del mundo. Y entonces, esa persona dice, aunque estoy adquiriendo un conocimiento, pero eso yo lo entiendo para presentarle el trabajo al profesor y pasar esa materia, pero sale, no quiero, no me interesa nada más. Muy válido y respetable. Ahora, mi pregunta para ti es, de esas tres posibles rupturas que se pueden dar, ¿cuál va a ser la tuya? Permítame, le hago una infidencia. Mi ruptura fue con muchas de las posiciones o de los conocimientos que tenía anteriormente. Y mi ruptura fue con la iglesia a la que pertenecía anteriormente. Porque dije, no puedo seguir acá en este lugar. No tiene que ser su postura. Y tener que entender también, yo antes era de una iglesia pentecostal, pero yo salí porque dije, no puedo seguir creyendo en lo que ellos creen. Me ubiqué en una iglesia bautista, pero entendiendo que no hay iglesias perfectas, que la iglesia bautista también tiene sus bemoles, de pronto en otras áreas, pero los tienen, ¿ya? Y desde esa perspectiva no voy a volver a caer en el error de defender de manera acérrima, a capa y a espada, esta otra iglesia en la cual estoy. No, porque he entendido que todas las iglesias tienen sus fortalezas y sus deficiencias. ¿Ya? Eh, profe, pues yo, la verdad, yo tengo, digamos, desde el principio que yo empecé a estudiar y ahorita aún más,
yo en un principio sí me dio un poco complicado, la verdad. Hay momentos que llegó un momento donde yo me asustaba, me asusté, porque pues es duro, la verdad, el que diga que para quitar un pensamiento y colocar otro es fácil, la verdad, para mí no lo fue. Es duro uno en una creencia y que otra gente venga a decir a uno, no, no es así. La verdad no es duro, o sea, no es fácil, es duro. A veces uno llora, uno Sí, le duele saber que lo que uno ha creído por muchos años no era así y uno, pues, a través de esa ignorancia, ha engañado a otros. Y, bueno, entonces viene la otra parte que uno, para eso uno va a estudiar a la universidad o para eso uno hace los cursos como ustedes, personas que ya están capacitados, para uno reconocer que si yo voy a estudiar porque quiero aprender y si yo voy a, a siempre a decir no o a rechazar información, pues para eso no estudio. Entonces, yo prefiero, profe, y yo ya lo tengo definido, hacer la rotura con la iglesia. O sea, eso ya lo tengo claro. Pero en fe hacia Cristo, hacia Dios, eso está definido. O sea, eso independientemente de lo que yo estudie, con Dios, la verdad no hago rotura. Es con la iglesia porque prefiero, digamos, y con esto no quiero decir que voy a salir a la iglesia o que no voy a una iglesia, no. ¿Me entiendes? Pero ya va a ser un punto de vista diferente. Nosotros antes tenemos un pensamiento de decir que la única iglesia que salva es la de nosotros. Pero cuando nosotros hacemos un estudio como esto, que entendemos, que ya vamos entendiendo la Biblia, nos damos cuenta de lo que usted acabó de decir. No hay una iglesia perfecta. En cada iglesia Dios tiene personas que le están sirviendo, ¿me entienden? En cada iglesia, porque no estudiamos teología, digamos, eh, aprendiendo a comparar y no nos damos cuenta que Dios en cada cultura, Él trabaja diferente, depende de la cultura. Entonces, pero yo prefiero, profe, hacer la rotura con la iglesia, ¿me entiendo? Pero de Dios no, y así, y en mí mismo tampoco, porque yo voy para la universidad para yo ser construido, para yo cambiar pensamiento, para yo ser modificado y ver al mundo diferente, ¿me entiendes? sí, claro, es doloroso, tremendamente doloroso. Y uno se siente a veces traicionado o que está traicionando a los demás. Uno se siente a veces que se está quedando sin piso. Y eso es grave para el ser humano. ¿A qué me aferro? A ver, estoy soltando la rama de la que he estado agarrado todos estos años y a qué me aferro ahora. Y eso es bien doloroso, es bien lamentable, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, mío. Lo digo porque yo pasé por eso. Eso va a generar muchas crisis en uno, pero son crisis que lo van a ayudar a crecer bastante aún. Ahora, ten en cuenta que es bastante delicado. El que yo diga, no, yo ya no voy a estar en ese lugar. Ten en cuenta que al lugar donde vayas, vas a encontrar otras deficiencias. Por ejemplo, una fortaleza enorme de la Iglesia Bautista es el conocimiento teológico. Allá le dan a uno pista, o sea, usted tranquilo, hasta cierto punto, porque ni siquiera en la Universidad Bautista, que es donde yo dicté clases, donde dicto clases, ni siquiera puedo decir que ahí encontré una pista abierta para dictar mis clases. Durante muchísimo tiempo fui requerido por mis jefes porque ¿qué es lo que usted está aprendiendo? ¿Qué es lo que qué es lo que usted está enseñando? Porque hay gente que no está abierta para esto y eso es un escándalo para ellos, ¿ya? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. A la iglesia que tú llegues vas a encontrar otros inconvenientes. La idea es que, no, esta ya no me gustó, entonces vamos para otra, en fin. Y finalmente uno termina afuera, que eso es muy delicado, que también he visto. Ahí, por ejemplo, yo en la universidad conocí el caso de unos muchachos pastores de la Pentecostal que llegaron, ella con su faldita larga hasta el piso, con su cabello largo, etcétera. Empezaron a estudiar teología, no, una cosa loca. Se pegaron una destapada impresionante. Él ahora tiene una tienda de tatuajes.
anda con música rock para arriba y para abajo, tatuado todo el cuerpo. O sea, uno dice, ¿qué pasó acá, mijo? Después de ser pastor, estar con esto, o sea, eso es delicado. ¿Dónde está la divinidad en todo eso? Ahora, no estoy diciendo que tener un tatuaje sea pecado, pero sí hay cosas de cosas, mijo, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto. Profe, un pequeño comentario. Yo he estado asimilando, y yo decía también, porque la verdad, profe, yo tengo mucho celo a la palabra de Dios, la verdad, soy muy celoso en esa parte, hasta con la gente que yo les enseño. Y yo le he dicho a Dios, Padre, en mi oración, yo no quiero ser un cristiano nomás que enseñe teología a lo loco, no, yo entiendo eh, que hay gente que vinieron para estudiar teología, hay otra gente que no, que se conforman con ustedes, digamos, son cantantes, son médicos, en fin. Entonces, ayúdame a identificar o envíame a las personas, o sea, cómo yo hago para saber porque es que alguien es para teología. Porque entonces yo me llevé a cuando Jesús le dio a sus discípulos, hay cosas que yo les voy a decir a ustedes, pero que no están hartos de recibirlo. O cuando habla sobre los de nuevo, que no puede echar en de viejo. Entonces yo creo, es mi opinión personal, digamos, pues no hay que necesidad, no tengo, o sea, no quiero compartir, digamos, lo que yo pienso, que en parte, o sea, como que la universidad debería ser como un filtro, es decir, de no meter todo aquel que el que quiera, sino que como que haga un filtro en donde alcance, digamos, a definir quién en verdadmente puede estudiar o tener, o que la persona tener un seguimiento en el transcurso que esté estudiando, si en verdad, digamos, si es apto para teología o no. Esa es mi opinión personal. Sí, claro que sí. Hay que lidiar con todo eso, mijo. Con todo eso hay que lidiar y no es fácil. Hacer ese deconstruccionismo es muy fuerte. Y sobre todo, sobre qué va a construir después y con qué materiales va a construir. Y si los materiales con los que estás construyendo o con los que vas a construir son mejores que estos o no. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Listo? ¿Qué espero yo de ti en esta clase? En las competencias reflexivas, en las procedimentales, ¿qué se espera? Se espera que tú como estudiante continúes con tu proceso educativo, asimilando los conocimientos, cuidado, y colocándolos en práctica. De todos esos conocimientos que vamos adquiriendo, los que tú consideres necesarios para lograr tus objetivos propuestos. Como tú estás en la academia y como tú estás en la docencia, tienes la obligación de asumir muchos conceptos, ojo, e intentar ver las cosas desde diferentes puntos de vista, desde diferentes puntos de vista, no solamente desde un punto de vista. Y Pues entender mira que que, tú, sí, mire, profe, disculpe, mire que yo soy una de las personas que yo siento que el enriquecimiento es más, o sea, me gusta hablar con personas que piensen diferente. Por ejemplo, si yo voy a estudiar sobre el divorcio, me, yo creo que más enriquecimiento le encuentro a estudiar a alguien que diga que apruebe el recasamiento, pero también me gusta leer a alguien que no lo apruebe. O sea, como que me gusta leer personas que vayan diferentes. Yo siento que allí es donde está el contenido y eso no quiere decir que yo voy a dejarme llevar, no, yo a partir de esos dos pensamientos voy a construir mi pensamiento, o sea, voy a construir, pero a veces nosotros leemos nomás lo que dice uno, porque es que lo que dice el otro me asusta y como es del diablo, no leo, entre comillas lo que la gente dice. Entonces yo siento que como que en la sabiduría, el conocimiento y el sabor uno lo encuentra cuando lee o estudia a dos personas que piensan diferentes de algo. sí, claro, totalmente de acuerdo. Es mucho mejor y mucho más enriquecedor, edificante, conocer el, el aspecto en contra de lo que yo estoy creyendo, que el aspecto a favor.
Eso me enriquece más. Muy cierto. Entonces, recordemos que tú y yo tenemos un rol profético. O sea, como iglesia, la iglesia como colectividad es profética, ¿ya? Y debemos cumplir ese rol profético a cabalidad. Entonces, nosotros debemos levantarnos como una voz que se levanta como respuesta a los grandes interrogantes de la humanidad. Esa es mi responsabilidad, ¿ya? Dar respuesta a las preguntas de la gente. Muy bien, mijo, en esta materia nosotros vamos a ver libros temas, por ejemplo, como este. El nombre de Dios, que pensé que eso lo íbamos a empezar a trabajar hoy, pero no alcanzamos. Pero vamos a ver el nombre de Dios y los atributos de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando hablo del nombre de Dios, vamos a ver lo que es el tetragrama divino, lo que es el Elohim, Yahvé, o sea, ¿qué es todo eso? O sea, ¿de dónde es que sale todo eso? Y vamos a ver los títulos de Dios. Una cosa es el nombre de Dios y otra cosa son los títulos de Dios. Son dos cosas diferentes. Los títulos de Dios son, por ejemplo, Rafa, Nisi, Roé, Sidkenu, en fin, el Dios que me ve, el Dios sanador, en fin, todos esos. Ese es un primer tema que vamos a ver. Un segundo tema es la naturaleza del Dios de la alianza. Esa naturaleza tiene que ver con los atributos o perfecciones de Dios. Atributos o perfecciones. Ahí vamos a ver el poder de Dios, la justicia, que es una cosa impresionante, la ira, eh, la misericordia del Señor, la santidad del Señor. Vamos a ver algunos de esos que le mencioné. ¿Listo? Luego vemos otro tema que se llama mediadores de la presencia del Señor. Esos mediadores son el rey, los jueces, los nazareos, el sacerdote, el profetismo, el culto, el templo, la Torá, los patriarcas. Bueno, una cantidad de mediadores que hay ahí. De esos vamos a estudiar varios. Luego vemos los seres espirituales del Antiguo Testamento, ángeles, serafines, querubines, demonios, Satanás. ¿Cómo se conciben todos esos seres en el Antiguo Testamento? ¿Listo? Y luego vemos la antropología veterotestamentaria, que tiene que ver con el ser humano. Ahí vamos a ver, por ejemplo, el concepto de cuerpo, alma, el concepto es decir, de carne, basar, alma, nefesh, espíritu, ruach, los centros de procesos químicos. Aquí también vamos a hablar el concepto de pecado, salvación. Vamos a hablar el concepto de elección y todos esos asuntos. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver. Y para eso yo ahí le estoy dejando unos libros que son de lo mejor que hay. ¿Cuáles son los libros que vamos a trabajar? Yo te los comparto ahorita. Uno de los mejores autores de la teología del Antiguo Testamento se llama Walter Brueggemann. Muy buen libro. Te lo recomiendo. Ese te lo voy a pasar ahorita. Walter Brueggemann, Teología del Antiguo Testamento. Ese señor hace la teología del Antiguo Testamento como un juicio. Hay un juez, hay unos condenados, hay una sentencia y un castigo. ¿Listo? Walter Eichrodt también se llama Teología del Antiguo Testamento. Él trabaja su teología a partir del concepto de la alianza. La alianza. Luego viene otro autor que se llama Horst Dietrich, muy bueno. El libro se llama Teología del Antiguo Testamento, son 2 tomos. Excelente, se lo recomiendo. Y hay otro autor que se llama Gerhard von Rath, este de acá, Teología del Antiguo Testamento, también son 2 tomos, muy, muy buen libro. Esos libros se los voy a dejar, te voy a enviar más o menos como unos 2, 4, 6, como 7 libros de Teología del Antiguo Testamento, de los mejores que tenemos en español. Y esas son las temáticas que vamos a ver, las que te acabo de mencionar. Preguntas de esto que te estoy diciendo. Profe, pues, no, eh, sí, acerca de lo, más o menos, es decir, esta materia más o menos, ¿cuánto tiempo que demora? Dura más o menos, eso depende.
como yo te he venido diciendo, las materias nunca se acaban las temáticas, se acaba el tiempo que tenemos Sí. para esa materia. Pero mínimo serían 2 meses. Yo esa materia la he dictado 1 mes, 2 meses, 3 meses, porque si de pronto tú como estudiante me dices, mira, yo solamente puedo pagar 1 mes y en ese mes quiero ver estas temáticas, tú puedes decirme eso, ¿ya? O puedes decirme, no, yo quiero estudiar esa materia 3 meses. Ya depende de lo que tú quieras, ¿ya? Pero esa materia es muy buena. Ahorita Ah, acabé de pues, dictar una materia, esa materia acabé de dictarla con el Ministerio GES, la dicté 3 meses, con 3 meses seguidos. Muy buena, muy buenas temáticas. Y le di esas temáticas que te acabé de mencionar y otras que no están acá, también las di. pues la verdad, profe, usted sabe que, porque la plata, digamos, no está, digamos, fácil conseguirla, pero hay que invertir, digamos, en lo que uno crea necesario. Y como yo le digo, Sí, yo me he dedicado, la verdad, me he dedicado a las enseñanzas de lleno, o sea, estoy, o sea, adquiriendo todo el conocimiento que pueda. Y yo no quiero como que me enseñe una clase a corrido, no. Yo haré la forma de cómo conseguir, digamos, la plata para pagarme a mi conocimiento, porque eso es lo que me ayuda, digamos, en un futuro. Entonces, no quiero como que haya, digamos, haya un mes, 2 meses, no, específico, no. Yo quiero es, o sea, que me enseñe, o sea, no importa el tiempo, la verdad no, eso no es lo mío. Lo mío es que lo que usted me ha enseñado, enseñarlo bien. Así sea que uno en una clase le eche un tema, o sea, es decir, que hasta que no lo aprenda bien, no importa el tiempo que uno, digamos, se demore. Eso es lo que yo pienso. claro que sí, mijo, con muchísimo gusto, no hay inconveniente. Ahora, yo sé que te he mencionado eh, varios temas acá, pero si tú quisieras decirme, mira, de esos temas del Antiguo Testamento quiero que trabajemos también este tema, con muchísimo gusto te lo comparto. ¿Listo? Porque reitero, todos tenemos intereses diferentes y, por ejemplo, yo tengo un tema acá muy grande de esta materia de teología del Antiguo Testamento de la mujer en el Antiguo Testamento. Pero tú dirás, no, ese no me interesa mucho. Veamos más bien este otro. Ah, bueno, listo, no hay problema. Entonces, si tienes un tema pensado o que se te ocurra, tanto en la materia de hermenéutica como en la de teología del Antiguo Testamento, me avisas. Me avisas y con mucho gusto te lo presento. Listo, pero yo lo que estoy viendo aquí es, listo, son su dramática, es decir, son su punto, su orden que usted tiene en su forma de trabajo, y eso yo, como alumno y como amigo que somos, que yo creo que somos, digamos, amigos, pero que no tenga que una cosa con la otra, yo pienso como que un poquito es el tiempo. Entonces yo creo que me gustaría como, digamos, aparte del tiempo, como le dije por WhatsApp, pues como el tiempo es corto, la verdad, a veces uno escucha esta clase cuando quiere percatar, ya se fue el tiempo y uno quiere como seguir, digamos, escuchando, aprendiendo. Entonces me Sí. gustaría como que, no sé, me dejara, digamos, otras formas de otras clases de aprendizaje. Los libros yo lo estoy leyendo, digamos, ya empecé a leer uno, ya voy avanzado, pero que como que sea otra forma, digamos, de amática, no sé, me puede recomendar video, audio, que refuerce de lo que ya hemos mirado aquí o algo que me pueda, digamos, complementar. Pues creo yo, ¿no? Pues aparte de los videos que yo te voy a compartir, Sí, señor. mijo, lo que pasa es que eso no es tan sencillo. Es decir, ¿No? no, yo en la red no he encontrado, al único que he encontrado con esos videos de estos autores que te mencioné es a Walter Brueggemann. Ajá. Pero que estén haciendo fila los teólogos del Antiguo Testamento para grabar videos en la red y subirlos, no, mijo. Yo no No, he, ¿cierto? no he encontrado. Ah, Por ok. eso opté, yo te puedo compartir los videos que he grabado de otras clases de esos mismos temas. O sea, te comparto el que grabemos entre los dos y te comparto el que he grabado de otras clases. A eso me refiero.
a eso. Pero soy yo mismo hablando. Porque Sí, es que claro, no hay teólogos del Antiguo Testamento subiendo material a la red. Es decir, con temas fuertes, sí. con temas fuertes de la teología del Antiguo Testamento. No los conozco. Y los he buscado. O sea, así sea que sea, digamos, usted, lo único es que cuando los dos molar, digamos, vaya a la clase, yo ya tenga como, o sea, ya tener como algo de que estoy mandando, así sea los videos que usted ya llega editado. Entonces yo tomo apuntes lo más que pueda y cuando ya estemos, digamos, en un club, pues yo no voy a estar muy perdido o va a tener una fuente donde, digamos, pueda, así sea usted mismo, no importa, pero que sea de los temas que estamos mirando. Ah, bueno, sí, puedo hacer eso. Puedo compartirte entonces el que grabemos nosotros en la clase y otro adicional. Claro que sí, con muchísimo gusto. Okay. Yo tengo 3 canales de YouTube, Listo, profe. y en los 3 tengo diferentes temáticas. ¿Ya? Entonces tú puedes ingresar como estudiante del Ministerio GESE, puedes ingresar a cualquiera de los 3 cuando quieras. ¿Listo? Bueno, mijo, entonces pero hay un código para uno ingresar o algo o ¿cómo? yo te doy, hazme un favor, tú me dirías, por ejemplo, mira, quiero investigar sobre este tema, que así los estudiantes, tú me puedes preguntar por WhatsApp todo el tiempo. Yo acá en WhatsApp tengo todos los estudiantes, por ejemplo, vea, Hebreo en Unibautista, tengo otras con otras instituciones que editó clases profetas del siglo octavo mías, otra de la Universidad Bautista, esto es con otra institución, y todos ellos les tengo un grupo de WhatsApp, y todos me están preguntando permanentemente, y yo permanentemente les respondo por acá. Contigo también es así, porque tú eres un estudiante mío. Entonces tú puedes preguntarme en el momento que sea, cuando sea, y yo le respondo las preguntas. Yo pensaba que usted se enojaba, era. No, mijo, no, porque es mi obligación. Yo tengo eso, creo que soy el único profesor de la universidad que hace eso. El único, así es, el único. Es decir, de los de educación virtual, ¿no? Que trabajo de esa manera con ellos y a ellos les encanta. Entonces, Claro digamos, que sí. yo les doy un tema y con ese tema ellos ellos me pasan preguntas de ese tema y formamos un debate bien interesante ahí. Ellos dicen, yo les respondo, entre ellos se preguntan y yo estoy moderando siempre todo ese tiempo. Usted puede hacer lo mismo conmigo. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, mijo. Bueno, listo. Entonces estamos en contacto. Te voy a pasar todo ese material. ¿Listo? Bueno, que esté muy bien. Muchísimos éxitos. El Listo. Señor te bendiga. Amén, profe. Profe, de verdad, muchas gracias por este tiempo que usted está sacando para que yo sea construido, ¿no? Con muchísimo gusto. Mi hijo, y entonces, pues en cuanto a lo económico, usualmente estas clases se cancelan, digamos, antes de darlas, ¿no? Tú sabes que la educación se cancela antes de dar el curso. De todas maneras, tranquilo, Sí, tú me señor. asignaste un dinerito y pues quedamos atentos al resto, pero tranquilo. Sí, No no, tiene que ser hoy, pero tranquilo que listo, mijo, tranquilo, no hay problema. Bueno, estamos en contacto. El Señor te bendiga, que estés muy ok. bien. Amén, Muchísimos profe. éxitos. Hasta luego.